Bueno. Entonces, a ver, vamos a ver curvatura. Entonces, fíjense, si tienen la función f de t igual a k coseno de t seno de t. No, porque la k va adentro, perdón. ¿Qué hago? Eso nada más modifica el radio. K va aquí. ¿Se acuerdan que eso modificaba qué tan rápido íbamos recorriendo la curva, no? Entonces, f' de t es k por coseno de kt, seno, no, no les digo, menos seno de kt coseno de kt. ¿De acuerdo? O sea que la rapidez es k, ¿no? Es constante. En el intervalo que agarremos. Y la segunda derivada es k cuadrada menos coseno de kt menos seno de kt. O sea que el signo menos sale acá. Lo voy a poner acá al menos. Y aquí más y más. ¿Sale? Ya sabemos que estos son ortogonales porque como la rapidez es constante, su derivada es un vector ortogonal. Entonces, acá está f', acá está f'. Entonces, fíjense que al dar distintos valores de k, la aceleración tangente es cero, ¿verdad? Ay, la aceleración tangente es cero para toda t. ¿Están de acuerdo? No entendí, Jorge, tu duda. ¿Te acuerdas que al multiplicar k a la variable lo que hacía es que recorrieras la curva más rápido o más lento? K es un real. ¿Sale? La aceleración tangencial es cero, porque estos son ortogonales, ¿verdad? Acuérdense que la aceleración tangencial va a ser la segunda derivada punto el tangente unitario y la aceleración normal va a ser la segunda derivada punto el normal. ¿Sale? Sin embargo, yo les decía, la aceleración tiene que ver con qué tanto se despega la curva de la tangente. Pero fíjense que sin importar la k, digo, para k distintas de cero, k distinta de cero, en un intervalo apropiado, pues la imagen es la misma circunferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto se despega la curva de su tangente? Da igual, no importa la k. ¿Sí está bien? ¿Lo ven? Pero lo que sí les está diciendo es que
como el vector apunta para acá, el vector velocidad tiene que ir cambiando de dirección hacia acá, y eso sí pasa, ¿lo ven? Ahora, ¿por qué si la aceleración normal va cambiando el tamaño, es cada vez más grande conforme la K es más grande? ¿Por qué eso no influye en que el cambio de dirección del vector velocidad sea más grande? Si este es el cambio instantáneo, si esa es la razón de cambio instantánea del vector velocidad, ¿qué nos debería de estar diciendo? ¿Qué nos dice que el vector aceleración esté para acá y que tenga cierto tamaño? Nos debe de dar alguna información. Porque este vector, ¿cómo se define? Vean. Entonces, aquí tienen f en t0. Aquí tienen f' en t0 y tomen f' en t0 más h. Acuérdense que la segunda derivada en t0, pues es el límite cuando h tiende a 0 de f' en t0 más h menos f' en t0 sobre h. ¿Verdad? No. ¿Por qué en este caso es perpendicular, Emiliano? De hecho, vimos un ejemplo en el que no pasa eso. Pero ¿por qué en este caso sí pasa? Emiliano pregunta por qué la aceleración es ortogonal a la velocidad en esta parametrización. ¿Por qué? Entonces, este vector rojo de aquí es el cambio en la velocidad. Y al tomarlo en proporción con la variación del tiempo, ya nos da un cambio promedio de la velocidad en ese intervalo de tiempo. No, no tiene que ver con que sea circular. Eso, porque era constante, ¿qué cosa, Jorge Luis? No. No exactamente. La rapidez, ¿verdad? Nosotros ayer probamos que si la rapidez es constante, entonces, bueno, si la rapidez es constante, entonces la velocidad y la aceleración son ortogonales, pero la proposición que decía, que si tú tienes una parametrización cuya norma es constante, entonces su vector velocidad es ortogonal al vector posición de la parametrización. Que eso traducido a que en el caso en que la rapidez es constante, se traduce en que entonces la aceleración es ortogonal a la velocidad. ¿Está claro? Aplicando esa proposición a f'. ¿Está claro? Bien. Entonces, luego lo que hay que hacer es multiplicar por 1 entre h. Y como
la idea es que h sea un valor cercano a 0, pues claro que lo va a ir haciendo grande, ¿no? Entonces, no sé si se dan cuenta, voy a trasladar estas 2 flechas que dibujé aquí. Me traigo estas 2 flechas que dibujé, las voy a intentar hacer parecidas, pero ahora las pongo aquí en el mismo sistema de referencia. Bueno, la idea es que sea el mismo vector ¿eh? Este de acá que sea el mismo de aquí, que es este de acá. Entonces, ¿de qué depende? Dada una h, ¿de qué depende? ¿De qué va a depender el tamaño de esto? Pues, bueno, como la función es 2 veces derivable, o sea que este límite exista, para que este límite exista, el límite del numerador también se tiene que ir a 0, ¿no? O sea que de entrada la derivada en t0 es continua, cosa que ya sabíamos, ¿no? Si es 2 veces derivable, la derivada en t0 es continua. Y entonces, ¿de qué depende? Dada un valor de h, si en lugar de estar aquí, un valor chiquito de h, en lugar de estar aquí la flecha de la velocidad en t0 más h estuviera acá, con una misma h, entonces este vector resulta más grande. Y al multiplicarlo por 1 entre h es todavía más grande. Entonces, no sé si con esto los estoy convenciendo de que el tamaño de la aceleración, pues sí tiene que ver con qué tanto cambia esto para valores chiquitos de h. Si cambia mucho, el vector diferencia será más grande y al multiplicarlo por 1 entre h será todavía más grande. ¿Lo ven? Eh, una comparación, Lola. O sea, suponte que tú tienes, este es tu f' en t0. Suponte que coincide con una g' en t0. Y este es tu f' en t0 más h. Y el verde sería una g' en t0 más h. La h es la misma. O sea que esto de aquí sería lo mismo. Entonces, pero aquí el azul es ¿quién? El azul es g' en t0 más h menos g' en t0. Y este vector es más grande que este vector, porque el cambio, estamos comparando con una misma h, entonces en un mismo incremento de tiempo, esta función, su vector velocidad tiene un cambio más brusco, porque obviamente esta flecha es más parecida a esta que la verde a esta. ¿Lo ves, Lola? ¿Sí, Jorge? Bien, entonces, acuérdense que aquí, a la hora de meterle la K en la parametrización aquí, estamos recorriendo la misma curva, pero más rápido. Eso quiere decir que los vectores velocidad van a cambiar más con una misma h, con un mismo incremento de tiempo, el cambio del vector entre dos parametrizaciones con distintos valores de k, este vector va a ser más grande en un caso que en otro, y eso se refleja aquí. Sin embargo, estamos recorriendo la curva. Entonces, si queremos medir qué tanto se despega la curva de la tangente, debe ser algo que no dependa de la parametrización. Porque, obviamente,
uno puede recorrer una misma curva más rápido, más lento, y eso significa que el vector velocidad va a ser distinto en una parametrización que en otra, que el cambio de la vector velocidad es distinto en una parametrización que en otra, y eso por supuesto se ve reflejado en la aceleración. Entonces, aquí la observación clave es que ya sabemos que puede ocurrir que la imagen de la función f sea la misma que la imagen de la función g, o sea, parametrizan a la misma curva. Pero alguna puede ir más rápido que otra. Sin embargo, bueno, el recorrer la curva esto implica que la velocidad, que las derivadas son, aunque las imágenes son distintas, perdón, aunque las imágenes son iguales, f' y g' son distintas. Y por lo mismo, f' y g' son distintas. Entonces, ¿cómo podemos medir? Reitero la pregunta de ayer. ¿Cómo podemos medir qué tanto se dobla la curva en un punto dado? O sea, ¿qué tanto se despega de su tangente? ¿Está clara la pregunta? Ahora sí voy con los comentarios. A ver, Jorge dice, siempre y cuando k sea mayor que 1, porque si fuera menor o igual, iría más lento respectivamente. Sí, en el ejemplo de la circunferencia, ¿no? Pero ya en general eso va a pasar con cualquier curva, ¿verdad, Jorge Luis? Bien. Entonces el truco es el siguiente. Fíjense. Pues, ¿qué les parece si tomamos una proporción entre no el vector velocidad, porque el tamaño del vector velocidad tiene que ver con qué tanto, qué tan rápido vamos recorriendo la curva, y a nosotros nos interesa medir qué tanto se dobla la curva independientemente de qué tan rápido la recorriste. Entonces, de entrada, queremos medir esta propiedad sin que la rapidez esté involucrada. Entonces, si les parece bien de entrada, nos vamos a fijar en cómo cambia el tangente unitario de un punto a otro. ¿Están de acuerdo? Y luego,
como depende, o sea, si vas muy rápido, en un mismo incremento de tiempo, puede que ya te hayas alejado mucho con distintas parametrizaciones. Entonces, de alguna forma, lo que hay que medir es cómo cambió este vector, no respecto al incremento, sino respecto a qué, a algo de la curva que no dependa de qué tan rápido la recorriste. O sea, tiene que ser una propiedad que sea la misma en esta curva sin importar qué parametrización utilices. ¿Y qué propiedad es esa? Que además esté relacionada con qué tanto te alejaste del punto. ¿Qué propiedad es esa? ¿En qué nos vamos a fijar? ¿No se entendió la pregunta? No, porque la aceleración sí. Acuérdate que la aceleración, Yang, sí, cuando la escribimos, la aceleración sí dependía de la rapidez, ¿te acuerdas? Distancia, pero ¿a qué distancia te refieres, José Ángel? ¿A esto? Ten cuidado porque si tú comparas cómo cambió el tangente unitario en 2 puntos y tú quieres medir qué tanto se despega la curva, no es lo mismo que de aquí para acá te hayas alejado sobre un segmento rectilíneo a que hubieras hecho algo así. No es lo mismo. Entonces, sí nos tenemos que fijar en una distancia entre comillas, pero si tú quieres medir qué tanto se dobla la curva independientemente de la parametrización que estás utilizando, este, o sea, la sombra es la longitud de curva, ¿no, Jorge Luis? Bueno, eso te entendí con la sombrita. ¿No es la longitud de curva que va de aquí para acá? No la distancia de un vector a otro, Yang. Entonces, lo que vamos a ver es qué tanto cambia el tangente unitario respecto a qué tanto cambia, qué tanto recorrimos la curva. Ay, perdón, es T0, ¿eh? T0 más H menos L en T0. A mí me quedo encimado, a ver, lo tacho. L en T0 más H menos L en T0. ¿Donde quién es la función L? ¿Qué cosa es la función L? No, la longitud de curva. Entonces, vamos a tomar ahorita eh, si quieren vamos a poner LDH. ¿Quién va a ser LDH, Alan? Porque miren, como todo Profesor, es local, profesor, espérame, como todo el análisis es local, podemos poner, nosotros queremos medir la longitud de curva de este punto a este punto, entonces realmente la T0 no me hace falta. Vamos a definir la función L que va
de un cierto lugar, bueno, ahorita vamos a precisar esto, pero ¿quién va a ser LDH? ¿Quién va a ser? ¿Cómo mides esa longitud, Alan? Desde un punto fijo, ¿no? ¿Qué es este, no? Ajá. O sea, tú quieres medir qué tanto se dobla la curva en este punto, en f de t0, aquí. Entonces, vas a medir la longitud de curva desde t0, ¿estás de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, LDH va a ser ¿quién? La integral La integral, desde t0 ok, a t0 más h ajá, de la rapidez. sí. Pues una variable y la diferencia. Respecto a cuál. ¿Qué variable me conviene aquí? T, ¿no? Bueno, No la he usado. ¿Sale? Ahora sí, sí, ¿de dónde a dónde va esta función? de RR, Ajá, de bueno, IR. de un cierto intervalo, que de hecho va a ser una vecindad del cero, ¿no? Porque la h está variando, son valores cercanos a cero. De un cierto radio epsilon con centro en cero a r. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien, ahora sí, vamos con las dudas. Yo tenía una duda Sí. y es con respecto a por qué no se mide el cambio respecto al tiempo. ¿Cómo te llamas? Alan, Alan. ¿Alguien le puede decir a Alan por qué no vamos a medir el cambio respecto al tiempo? o sea, Porque fue todo del lo que vector expliqué al unitario, principio. o sea, yo quiero saber por qué no se mide el cambio del vector unitario con respecto al tiempo. Ajá, Ajá, solo eso. sí, sí. Entonces, quiero ver si alguien captó eso, porque fue lo que estuve explicando. ¿Por qué quiero ver cómo cambia esto respecto a la longitud de curva y no respecto al tiempo? Eso tendría que ver con que depende de la parametrización que escoja. Que fue lo que hicimos en el ejemplo, ¿no? Ok, Fíjate, sí, todas estas funciones te parametrizan la misma curva. sí. Y, y por cómo escogimos las parametrizaciones, las derivadas pues van cambiando. O sea, en un mismo incremento h, en una parametrización y en otra, lo que cambia el vector velocidad es más o menos dependiendo del valor de k, ¿sí o no? Ok, ok. Entonces, aunque tú dividas, aunque tú te tomes el tangente unitario, que es dividir este vector entre su norma y este vector entre su norma, aunque la norma de los tangentes unitarios no cambia, porque por definición esa norma de cualquier tangente unitario es 1, lo que sí está cambiando abruptamente es la dirección del vector para un mismo valor de h, tomándote distintas parametrizaciones, ¿sí o no? Ok, ya lo vi, gracias. De nada. Entonces, si nosotros queremos ver qué tanto se está doblando la curva, no vamos a comparar, no vamos a ver qué tanto cambió esto, ni respecto al tiempo, ni respecto a qué otra cosa dijeron por ahí, o creo que ya era todo. Ah, ni respecto a la distancia de los vectores posición, ni respecto a la diferencia de esto. O sea, ni respecto al tamaño de esto, porque
si ustedes dividen este vector entre el tamaño de este vector, ese cociente, ese vector les va a quedar siempre de tamaño 1, ¿sí o no? ¿Sale? Entonces, queda claro por qué vamos a medir cómo cambia el tangente unitario respecto a la longitud de curva. Bien, ahora, este, voy a usar esta expresión. Voy a usar mejor la otra expresión porque así van a ver más claro cómo queda este asunto. L en T0 más H. Sale. Ahora, nosotros lo único que queremos es ver qué tanto se dobla la curva, sin importar si la recorres en un sentido o en otro. Entonces aquí no nos importa ni la dirección ni el sentido. Entonces, ¿en qué nos vamos a fijar? Ah, bueno, antes de avanzar, antes de tomar las normas. Entonces, nosotros nos vamos a fijar en la proporción de cambio en el tangente unitario respecto a la longitud de curva. ¿Está claro esto? Como estamos trabajando con curvas regulares, la derivada no se puede anular en ningún punto, de manera que de veras hay movimiento y esto está bien definido. O sea, de veras estamos recorriendo. Esto no puede ser cero. Lo pongo aquí. No puede ser cero porque porque estamos trabajando curvas regulares. O sea que las parametrizaciones no tienen puntos críticos. ¿Sale? Y si la derivada no se anula, a fuerza se tiene que mover el objeto. ¿Está claro eso? Bien, ahora regreso a las dudas que estaban aquí en el chat. ¿Qué dices que es ilegal, Jorge Luis? ¿O ya? ¿Era un chiste? Ok, Alexis, ¿cómo que por centro cero? ¿A qué te refieres? Ah, ¿por qué cero? ¿Por qué cero qué? Bueno, porque ajá, aquí, ¿quién es la variable de la L? H, ¿qué es el incremento? ¿Y dónde está variando la H? El chiste es tomar valores pequeños de H, ¿no? ¿Sale? Porque, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un límite, ¿no? Ahora, nosotros queremos medir qué tanto se dobla la curva localmente, ¿sale? Esto de aquí, ¿qué me está midiendo? Es el promedio de cambio del vector tangente unitario respecto a la longitud de curva recorrida con este incremento h. ¿Y qué vamos a hacer? Si queremos ver qué tanto se dobla la curva localmente en un punto, pues vamos a tomar el límite cuando h tiende a cero, ¿verdad? Ant- eh,
¿A qué te refieres con que no se doble nada? A ver, Jorge Luis dice, para que encontremos que cambia la tangente, la rapidez debe tener un cambio muy grande. Mm, ¿Cómo? Para que, es que ¿no tienes micrófono, Jorge Luis? No, no te entendí. Para que encontremos que cambia la tangente, la rapidez debe tener un cambio muy grande. ¿Por qué? Ah, hola. ¿Me escuchó? Hola. Sí. Ah, súper bien. Ajá, es que, o sea, queremos ver en una vecindad muy pequeña que cambie, pues, o sea, la tangente, ¿no? Tengo entendido. Tú quieres ver qué El- tanto se dobla la curva. ok, sí. Entonces, fíjate, si tú tomas esta curva y tú tomas esta curva, en este punto, ambas tienen la misma tangente. ¿Sale? Aquí está la tangente. ¿Cuál se dobló más? La de en medio. La de en medio, ¿verdad? Entonces, este, tú quieres medir eso. No sé si te das cuenta que al hacer esto de aquí, por ejemplo, es que si lo hago aquí se me va a encimar. Entonces tengo que hacerlo más grande el dibujo. Fíjate. Entonces, suponte que ambas parametrizaciones van de izquierda a derecha. Entonces, en, aquí, en este punto, ambas tienen el mismo tangente unitario. Vamos a ponerle a una F y a otra G. Esta es la curva dada por F y esta es la curva dada por G. Esta es la curva dada por F y esta es la curva dada por G. Entonces, como estamos tomando los tangentes unitarios, vamos a pensar que en un tiempo dado, este puntito de aquí es tanto F en T0 como G en T0. ¿Sale? Y que ambas las estás recorriendo así. Entonces eso hace que el tangente unitario de la F en T0 sea el mismo que el tangente unitario de la G en T0. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ahora, tú da un incremento H de manera que para que tú puedas comparar cuál se va despegando más, lo, lo que necesitas hacer es, para que este cociente lo puedas comparar, en lugar de tomar la misma H, porque no sabes cómo son las parametrizaciones, lo que sí puedes hacer es, para ver qué te va a medir este cociente, lo que vamos a hacer es que ambas las podemos parametrizar respecto a la longitud de curva. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí, dado un valor h, tanto para la f como para la g, la longitud recorrida es la misma. Eso quiere decir que aquí vas a estar, o sea, dado un valor h, pues vas a estar, la longitud recorrida va a ser la misma en ambos casos. Entonces, para simplificar y ver que estamos comparando, para simplificar el análisis, Ay, perdón, profe. Es que mi duda era de que si nos espérame tomábamos una tantito, vecindad espérame muy tantito, pequeña, por favor. sí. Consideremos eh, que, eh, que son parametrizaciones
¿Cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Por longitud, es que no es por longitud de curva. Ahorita se me fue la frase. ¿Cómo se dice? Ah, que ambas parametrizaciones, que ambas son parametrizaciones de longitud de curva. ¿Sale? Entonces, eso quiere decir que dado un incremento h, el incremento lo que les está dando es justamente eh, en ambas parametrizaciones de las curvas que son distintas, están recorriendo la misma longitud de curva. Entonces, eso va a hacer que con una misma h, esto sea lo mismo, tanto para la f como para la g. Entonces, L de la f en T0 más h menos L de la f en T0 va a ser lo mismo que L de la G en T0 más H menos L de la G en T0. ¿Esto se entiende por qué está quedando así? ¿Jorge? Sí, sí, eso sí. Bien, entonces, regreso al dibujo. Entonces, aquí pues no lo voy a hacer exacto, pero dado un puntito aquí, suponte que aquí está G de T0 más H. ¿Por dónde estará la f de T0 más H de manera que la longitud te quede la misma? ¿Como por acá? ¿Te late? Sí. Más o menos, a ojo. Bueno. Y en ambos casos nos tomamos los vectores tangente unitarios de estos puntos. La T de la G en T0 más H y acá es la T de la F en T0 más H. ¿Sale? ¿Qué va a pasar conforme la H la vayas tomando más chiquita? ¿Estás de acuerdo que para la F y para la G, a ver, voy a escribir esto. Como tú quieres ver qué tanto se dobla la curva, solamente vamos a comparar los tamaños. Entonces, ¿cómo cambia? ¿Cómo es el cambio en tamaño? ¿Cómo es la norma del vector diferencia entre el tangente unitario de la F en T0 más H menos T de la F en T0 respecto a lo mismo, pero para la G? ¿Jorge? Pues que entre más, o sea, h sea más pequeña, va a ser la norma de esos más pequeña. O sea, se van a ir juntando más. Este es más pequeño que este, ¿por qué? Ay, lo puse al revés. Esta era la curva de la F y esta era la curva de la G. Perdón. Sí, gracias. Ya. Entonces, este es F y este es G. Ya. Perdón. Entonces, la F es la que se dobla más. Entonces, cuando tú compares estos vectores, ¿estás de acuerdo que conforme la h es más pequeña, este se hace horizontal más rápidamente que este? ¿Estás de acuerdo? Sí. Y perdón, es que ahí me surgió la duda. Es que si nos tomamos una vecindad de radio epsilon, o sea, Avántame tantito, por favor. ok, Entonces, ok. ¿en cuál de las dos curvas el tamaño es más grande? Anoten sus preguntas.
¿En cuál de las dos curvas el cambio del tangente unitario es más grande? En la... Ay, no me acuerdo. En la G, en la grandota. Al revés, No, ¿no? F. sí. Sí. Acá va a ser más grande, ¿no? ¿Sale? Eso quiere decir que esta razón de cambio para la F va a ser más grande que para la G. ¿Sí está bien, Jorge Luis? Sí. Ok. Ahora, cuando tú tomes parametrizaciones donde la variable no te mide directamente la longitud de curva, ¿qué tanto te alejaste del punto? Al tomar las proporciones, eso te va a permitir comparar que, fíjate, ¿qué te dice? Déjenme ahora tomar. Entonces, regreso al mismo ejemplo. Tú tienes aquí la curva de la G y aquí tienes la curva de la F. Ahora, ¿qué onda con el tamaño de este cociente? De cómo cambia el tangente unitario respecto a la F. Pero si ya no son parametrizaciones de longitud de curva, ya la variable ya no te indica qué longitud recorriste de la curva. Y ahora tenemos que comparar este cociente con este otro cociente. A ver, Jorge Luis, mira. Ahora tú ya no sabes, la H ya no te controla directamente la longitud de curva. O sea, que tú te hayas alejado en una unidad en la variable, en una unidad, no quiere decir que la longitud de curva tenga una longitud de 1. Ya no es 1, ya es quién sabe qué cosa, puede ser cualquier cosa. ¿Está bien, Jorge Luis? Sí. Creo que sí. Ajá. Pero ahora, cuando tú das una H en ambos casos, sin importar la parametrización, este, cuando la H tiende a 0, tanto los numeradores como los denominadores en ambos casos, pues todo se va a 0, ¿verdad? Ajá, sí, ok. ¿Qué necesitas para que exista el límite del cociente cuando H tiende a 0? Ese es otro problema. Vamos a partir de que existe por lo pronto. ¿Sí está bien? Sí, ok. Entonces, ¿qué te dice en cuál de estos dos casos este cociente va a ser más grande? Bueno, va a depender en general cuál curva vas recorriendo acá, cuál recorras más rápido, ¿no? Por lo que estuvimos comentando. Pero cuando tú te fijas en qué tanto cambió esto en tamaño respecto a qué longitud recorriste de la curva, ya lo estás haciendo algo comparable. ¿Lo ves? Ah, ok, sí. Porque entonces ya te fijas el tamaño del vector diferencia de los tangentes unitarios, pero respecto a qué tanto te alejaste. Entonces, no importa que una parametrización haya ido muy rápido, si ya te alejaste mucho, esto va a ser muy grande y va a compensar. Si va muy lento y quedaste muy cerquita,
muy cerquita, o sea, mucho más pequeño, lo va a hacer más grande, o sea, compensa. ¿Está claro? Ah, ok, sí, sí, me queda claro. ¿En dónde, en cuál de las curvas este cociente va a ser más grande? En la DF. En la de F. ¿Lo ven todos? A la hora de tomar la proporción entre el cambio del tangente unitario respecto a la longitud de curva, eso hace que ya no importe qué tan rápido o qué tan lento recorriste la curva con una parametrización. Porque la rapidez te va diciendo qué tanto te vas alejando de este punto sobre la curva. Pero si ya te tomas la proporción respecto a eso, esa información ya no va a cambiar. Lo que va a importar es qué tanto cambia esto. ¿Se entendió? ¿Se entendió este mayor que? A ver, mientras le piensan y a ver si se terminan de convencer, dime Jorge Luis, porque desde hace rato me querías preguntar algo y no te dejaba. Ah, gracias. Es que, o sea, bueno, cuando dimos la vecindad de radio epsilon, Ajá. o sea, tengo entendido pues que íbamos a tomar valores pequeños solamente, ¿no? Bueno, porque O- tú quieres saber qué tanto, tú quieres medir qué tanto se dobla la curva en un punto. Ajá. Y si tú quieres saber cómo es el cambio de algo en un punto, ¿qué tienes que hacer? Es una velocidad instantánea, ¿estás de acuerdo? Ah, pues sí, compararlo con O algo sea, tienes cercano a que, él. Ah, ok, ¿no? tienes que sacar una derivada de algún lado, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, como vamos a tomar una razón de cambio instantánea, es decir, vamos a tomar promedios y luego vamos a hacer que la variable tienda a cero. Eso nos va a dar una velocidad de cambio. ¿De qué? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, Ah, ok, gracias. Profe, Bueno, ¿puede ya voy a mandar la hacer eso. foto del anterior? ¿está? Ándele, esa. Sí. Bien. Entonces, si ya se convencieron de que qué tanto se dobla la curva, sin importar la rapidez, la podemos medir al tomar el cociente de cómo cambia el tangente unitario respecto a a qué tramo, a qué longitud de curva recorrimos. Este cociente nos permite medir qué tanto se dobla la curva sin importar la rapidez. ¿Cómo ven esto? ¿Por qué, Jorge? Cuéntame. ¿Qué sabías de física que te está metiendo ruido? Eso es bueno, Jorge Luis. Hasta donde sé, todavía no se sabe qué significa el tiempo.
Que seguramente si no sabemos bien qué es el tiempo, menos vamos a poder conocer la frontera, ¿verdad? O sea, el origen y el fin del tiempo. Bueno, este, ahora, está claro que al final vamos a tomar norma, ¿verdad? Pero reitero, lo que está claro es que este cociente es un promedio entre el cambio. Este cociente le voy a poner así. El cociente mide el cambio de el vector tangente unitario en, en un intervalo, en un incremento h respecto a la longitud de curva recorrida. Bien. ¿Qué pasa si tomamos, obviamente esto es una, ay, otra vez olvidé la palabra, ya me dio coronavirus y estoy olvidando las palabras. Este, ay, palabra, regrésame. Este, no. Olvidé, ahorita se me fue la palabra. Este, sí, exacto. Pero bueno, antes era Alzheimer y ahora es COVID, ya da igual. Son Este, las bueno, antenas de 5G. exacto. El chiste es que este cociente es un promedio de cambio en un intervalo de tiempo. Si queremos, la razón, la razón, esta es la razón de cambio promedio. Si queremos la razón de cambio instantánea, ¿qué tenemos que hacer? Pues una derivada. Sí, pero tenemos que calcular un límite, ¿no? El límite cuando h, ¿qué? Tiende a cero. Ajá. Ahora, si tomamos directamente el límite del cociente cuando h tiende a cero, pues quién sabe qué nos queda. Pero esto se parece mucho a qué. Pues dividimos arriba y abajo entre h y pues ya aparece Exacto. de cada uno, ¿no? Así es. Para la razón de cambio instantánea, esta era la palabra que no recordaba. Para la razón de cambio instantánea, hay que tomar el límite cuando h tiende a cero. ¿Sale? Como no nos importa, bueno, entonces, antes. Entonces, tomamos el límite cuando h tiende a cero de este cociente, tangente unitario en T0 sobre la longitud de curva en T0 más h menos la longitud de curva en T0, esto es el mismo límite cuando h tiende a cero de el cociente de dos cocientes, que es el tangente unitario en T0 más h menos el tangente unitario en T0 entre h entre
la longitud de curva, el cambio de la longitud de curva entre h. ¿Están de acuerdo en esta igualdad? Pues sí, porque por sándwich se van, ¿no? Ajá. ¿Sale? ¿Y esto qué es? Pues sería la derivada de la tangente unitaria sobre la derivada de... En T0, ¿no? Ajá, eso. Sobre L' en T0. ¿Y La quién L, es? Acuérdense que como vamos a trabajar con vectores normales, pedimos que esto no se anule, ¿se acuerdan? ¿Y quién es L'? Es la derivada de la integral, ¿se acuerdan? ¿Qué es quién? pues por primer teorema, pues es la misma cosa, ¿no? Ajá, ¿y ese cómo se llama? Es que justo le pregunté eso, ¿qué era la L? Ah, no, sería la rapidez, ¿no? Ajá, es la rapidez. Sí, exacto. ¿Cómo que no es la rapidez? Sí es la rapidez, ¿no, Jorge Luis? Porque la longitud de curva es la integral de la rapidez. Su derivada te da la rapidez. ¿Estás de acuerdo? Ah, ok. Bueno, ya casi estamos listos para la definición. Ahora, nosotros queremos medir qué tanto se dobla la curva sin importar el sentido ni dirección de la curva. Es decir, si ustedes toman esta curva y la rotan, esa manera de medir qué tanto se dobla la curva en estos puntos nos debería de dar lo mismo sin importar la dirección ni el sentido. No importa si vas de acá para acá o vas de acá para acá. ¿Están de acuerdo? Entonces, en lugar de fijarnos, porque noten que esto es un vector, que sí depende de en qué dirección y en qué sentido fue, en qué dirección y sentido tiene la curva. Pero nosotros no queremos medir eso, nosotros solamente queremos medir qué tanto se despega. Y si estamos rotando, pues debería de ser lo mismo. ¿Están de acuerdo? Entonces, en lugar de fijarnos en este cociente, solamente nos vamos a fijar en la norma, en el cociente de las normas. ¿Están de acuerdo? Y esa es la curvatura. ¿No se les cayó algo? Mi dignidad, pero pues ya la levantamos y ya, ¿no? La baba, los chones. ¿Ese chiste es indebido? Híjoles, profe, lo vamos a demandar, no puedo hacer chistes. Bueno, es que antes se usaba esa frase, ¿no? Hasta los calzones se te cayeron, pero bueno, yo nunca lo he pensado como una frase mala onda, pero a lo mejor ahora sí. Por eso pregunto. Nada, depende del contexto, profe.
Y Ah, es ok. una frase muy bien usada a veces. Ya me mandan al tendedero, dicen. Bueno, a ver, entonces, definición. Profe, yo tengo una duda. Ey, Bueno, en un futuro, ¿para qué vamos a usar pues esto, lo de la curvatura? espérame, vamos a acabar el tema y ahorita vemos eso, ¿sale? Ok, Sale, a ver. Definición. ¿Cómo empieza? Ajá. De un intervalo en R. Ahorita le voy a poner en R2. derivable, ¿no? Más, ¿no? Suave. Ah, sí, sí. ¿Sale? Existe el normal para toda t en el intervalo. De esta manera la t' es distinta de cero. Sí, me late. Que sea dos veces derivable. Sale. Ahora, la curvatura de f en t0 es kappa en t0 es igual a la norma de t' en t0 entre la rapidez. Ya, punto. Antes de que la mandes, ¿la puedes subir tanto, porfa? Ya la mandé. Ah, bueno, ¿la puedes subir tantito por fin? Así, 2 segundos. Sí. ¿Qué pasó, Alexis? Profe, Hey, ¿por qué esta vez tomamos la norma de la derivada de la tangente de T0? o no, ¿Eh? o no. ¿Qué pasó? Es que me acabas de preguntar lo que llevo una hora explicando. No, 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 es que no, antes, A la última expresión a la que llegamos fue esta. ajá, sí, sí, Y sí. argumenté por qué nos vamos a tomar la norma y no el Ah, vector. sí, sí, cierto, perdón, 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 sí, cierto. Ok,
Entonces, vamos con un ejemplo. Tomen, ahora sí, f de t igual a r coseno de t seno de t. Entonces, la circunferencia de radio 1 r concentra en el origen. Vamos a calcular la curvatura. Entonces, para eso necesitamos... la rapidez es 1. Ah, no, la rapidez es ¿cuánto? R, ¿verdad? Hay que sacarla, ¿no? Ah, Bueno, estoy tomando R positivo, obviamente. ¿Sale? Luego, entonces, el tangente unitario es ¿quién? Pues es F' entre la rapidez y F', como va a salir la R, le cancelo la R y me queda menos seno de t, coma, coseno de t. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, t' es ¿quién? Menos seno, no, menos coseno de t, coma, menos seno de t. Y entonces la norma de t' en t es 1 para toda t. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto vale la curvatura en cada punto? Pues 1 entre la rapidez, que es el radio. Entonces, fíjense que la circunferencia tiene la propiedad de que el doblez de la curva es constante a lo largo de toda la curva. ¿Lo ven? Ese doblez, ya con nuestro lenguaje nuevo, eso que nos mide qué tanto se dobla la curva es la curvatura y es constante para las circunferencias. Que es lo que uno esperaría, ¿no? Pero además, si se dan cuenta, en el caso de la circunferencia, el inverso de la curvatura te da el radio de la circunferencia. Entonces, no, hice una circunferencia. Entonces, si ustedes toman una curva aquí, y ustedes se fijan en estos puntos, por ejemplo, en la curvatura, ustedes pueden dibujar circunferencias que tengan la misma curvatura que la función en este punto. Y si tienen la misma curvatura, aquí la curvatura va a ser kappa en T2, por ejemplo, y en este punto la curvatura es la curvatura en T1. ¿Qué radio tiene esta circunferencia para que la circunferencia y la curva tengan la misma curvatura en este punto? El inverso. Este radio es 1 entre la curvatura.
Por eso esto se llama el radio de curvatura. Y este es el centro de curvatura. A esta circunferencia es la frontera de este disco, de este círculo. A este círculo se le llama el círculo de curvatura o círculo osculador. ¿Y cuál es el chiste? Pues que el círculo de curvatura, ¿Círculo qué? de curvatura o u osculador. Osculador. Ah, ok, Sí ok. sabes que es un ósculo, ¿no? Creo, pero si me quiere recordar, pues no me enojo. A lo mejor es más divertido si tratas de adivinar. Según yo, ósculo era. Es que no sé, me voy a ir bien mal, pero a ver qué es. Si siempre andas pidiendo ósculos. Besos, Simón. Eso. Ya es que, pues dije, ¿qué tal si no es? Y ya se burlan más de lo que ya se burlan de mí. Entonces, ¿por qué se llama círculo osculador? Porque ves a la curva. Porque la ves en el sentido de que tienen la misma tangente. ¿Sale? Y entonces, ¿cuál es el chiste de los círculos osculadores? Que no solo comparten la misma tangente, sino que además tienen la misma curvatura. ¿Sale? En este punto. Entonces, el círculo osculador viene a ser como el círculo que más se parece a la curva en el sentido de que comparten la misma tangente y la misma curvatura en ese punto de tangencia. ¿Sale? Sí, eso hay que hacerlo. Bueno, a ver. Pero antes hay que definir. Bueno, definición. Sale. Sea F de un intervalo en R a R2. Tal que existe la curvatura en T0. T0 en el intervalo, obviamente. ¿Sale? El radio de curvatura en T0 es ρ en T0, que es ¿quién? 1 entre la curvatura. ¿Sale?
El círculo de curvatura o círculo osculador es ¿qué cosa? De F Lo que tenga un en radio T0, cero. tiene como frontera una circunferencia de radio ρ en T0 tal que qué. Tal que qué. Una circunferencia S le voy a poner. De radio ρ en T0 tal que S y la imagen de F tienen la misma tangente y curvatura en F de T0. ¿Sale? Ajá. Además, porque miren, en este punto hay dos circunferencias que tienen la misma tangente y la misma curvatura, nada más reflejan respecto a la tangente, pero el círculo osculador es el que está del lado que se dobla la curva. ¿Cómo podemos decir eso con todo nuestro lenguaje técnico que tenemos? ¿Me pueden decir? Sigue. ¿Qué debe de cumplir? ¿Qué le van a pedir? No, porque la distancia es 0. Porque en este punto, mira, si tú tienes aquí tu curva y aquí tienes tu tangente, toma esta circunferencia con la misma tangente y la reflejada. No se ve, pero son del mismo radio. Y tienen la misma tangente aquí. La distancia de la curva a ambas circunferencias es 0, porque la distancia es el ínfimo de las distancias entre los elementos del conjunto. Entonces, con distancia no va a quedar. Ah, bueno, cuando hablamos de la... Cuando hablamos del radio de curvatura, necesitas que la curvatura sea distinta de 0, ¿verdad? Si no, esto no está definido. Y ahorita vamos a ver qué pasa cuando la curvatura es 0. ¿Y cómo se llama ese vector, Jorge Luis? No, el rapidez es un real, no es un vector.
No tiene sentido que un real sea ortogonal a un vector en R2. El normal, ¿verdad? Si sigma es la parametrización de la circunferencia osculadora, parametrización de S, entonces el normal de sigma y F, ¿qué cosa? Sí, pero como estamos hablando de dos funciones, ahorita lo escribo con símbolos, pero el normal de sigma y F, ¿qué cumplen? En este dibujo, ¿hacia dónde está el normal? Como tiene la misma tangente, los normales son paralelos. Pero, ¿qué cumple el normal del verde que no cumple el normal del azul? El normal del verde, ¿para dónde apunta? Para acá, ¿no? Y el normal del azul va para acá. ¿Y cómo es el normal de F? Como el verde. O sea que el normal de sigma y F, ¿cómo deben ser? Pero este vector es paralelo a este. Iguales. Muy bien. En T0. Es decir, el normal de sigma en T0 debe ser el mismo que el normal de F en T0. ¿Está claro? El centro de dicho círculo es el centro de curvatura. Observación. El círculo osculador de F en T0 es el más parecido, es el círculo más parecido a F en F de T0. Sale ahora. Otro ejemplo. Tomen f de t igual a t, t. La curva es la recta identidad, ¿verdad? Vamos a ver quién es la curvatura. F' de t es igual a 1, 1. ¿Cuál es la rapidez? La curva la recorre así, ¿verdad? Pues sería 2, ¿no? La rapidez. ¿2? A ver, la norma de esa cosa, ¿cuánto es? Es Raíz de 2, ¿verdad? 2. Sí, perdón. Este era 4. ¿Quién es t? Pues 1, 1 entre raíz de 2. ¿Están de acuerdo? Entonces, t' es ¿quién?
No, ¿cómo? T prima. Cero, cero, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale la curvatura? Cero. No se dobla, ¿verdad? Entonces, pues si quieren pensar que el radio de curvatura es infinito, está bien. ¿Y cómo son las circunferencias en el plano de radio infinito? ¿Alguien sabe? Rectas. Qué loco, ¿no? Exacto. En el plano, las circunferencias de radio infinito son las rectas. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Eso dónde lo ven? ¿En proyectiva o dónde ven eso? ¿En geometría proyectiva? ¿Dónde lo viste, Lola? Ah, en la prepa, ¿ya ven? Diles, en la prepa se ve eso. No, solo lo dijo como un dato curioso, pero obviamente no vi nada de esto en la prepa. No, pero me refería a que si les explicó por qué. Ya no me acuerdo. O sea, sí les dijo algo, pero ya no te acuerdas. Sí, o sea, dice me Oscar acuerdo que- bien de eso. Ok. Oscar dice que en la introducción a la geometría avanzada. Pero bueno, nada más, ya con esto acabo el tema de curvatura. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Les digo rápido por qué las circunferencias de radio infinito en el plano son las rectas. Bien, a ver. Ya es, viene la hora del recreo. Si ustedes hacen la proyección estenográfica de la esfera, imagínense una esfera y en el ecuador la intersectan con un plano. Aquí arriba tienen el punto al infinito. Y lo que van a hacer es identificar los puntos del plano en la esfera con la siguiente regla. Toman una recta que va del infinito al plano y ahí donde intersecta el punto, intersecta un punto en la esfera. Identifican este punto en el plano con este punto en la esfera. De esa manera, ustedes pueden visualizar con la proyección estenográfica al plano dentro de la esfera. El plano se ve como la esfera menos el polo norte, que es el punto al infinito. Cuando ustedes tomen rectas en el plano
y las proyecten sobre la esfera, les van a quedar circunferencias que pasan por el punto al infinito. Las rectas son estas circunferencias. Y todas las circunferencias acotadas son las que no pasan por el infinito. Pero para esto hay que estudiar geometría no euclidiana, es decir, geometría en la esfera, tan popular entre los terraplanistas. Cuando uno ve al plano proyectado en la esfera, esto en la esfera se ve como una circunferencia. Y el radio es infinito porque el centro, o sea, olvídense del centro, ¿no? Bueno, aquí a lo mejor sí se puede visualizar el centro, pero el radio va de un punto en el plano hasta el infinito, por eso el radio es infinito. Aunque la manera de medir distancias aquí no es así. ¿Sale? Topológicamente, si al plano le agregan un punto, adecuadamente les queda la esfera. Eso no sé, fíjate, no recuerdo eso, no recuerdo nada de eso de circunferencias coaxiales. Eso es otra cosa, yo creo. Noten que al agregar el punto al infinito, a la esfera, es como agregarle un punto al plano de manera que el conjunto les queda compacto. O sea que esto se llama también compactificación del plano. Hay un teorema en topología que les dice que cualquier conjunto se puede volver compacto agregando un punto. Qué loco, ¿no? Para los que quieran estudiar topología y les haya interesado ese tema y les haya gustado, pues ahí va algunas cosillas. Y estas cosas las pueden ver en distintos cursos de geometría no euclidiana. En variable compleja también se ve la proyección estenográfica porque el plano complejo, al ser un plano, lo podemos meter en la esfera de Riemann, que la esfera de Riemann es una representación de los números complejos. A los números complejos los puedes ver en el plano o en la esfera. No, hombre, ya con lo que ustedes han estudiado de topología en cálculo 3, se les va a hacer fácil topología 1. Bueno, esto no lo voy a poner en la foto, ¿eh? Mando esta foto que me falta. Pregunta. Si para una función la curvatura es constante 0, ¿qué les da la curva? ¿Por qué? Eso se me estaba pasando. Esto es... Ajá, pero lo vamos a poder demostrar, mira. Entonces, T' es 0. No. Se los voy a demostrar, Jorge Luis. Si la curvatura es 0, si es constante 0, entonces el módulo, perdón, la norma de T' es 0, pero eso
¿Cuándo la norma de un vector es 0? Pues cuando el vector es 0, ¿sí o no? ¿Y qué quiere decir? Que t' sea el vector 0. ¿Cómo es t? Constante. Entonces, si este es un t en t0, pues todo el movimiento se da a lo largo de esta recta. Aunque la rapidez no tiene que ser constante. Porque si el tangente unitario es constante, f' de t es la rapidez, que esta no tiene por qué ser constante, por el tangente unitario que es constante. O sea, toman un punto y ya solo se pueden mover a lo largo de esta recta. Entonces, la imagen de f está contenida en la recta L generada por t en t0 que pasa por f de t0, que está aquí. O sea que la curvatura es constante 0, sí, solo si el movimiento es rectilíneo. Está bonito, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a organizar lo del curso, ¿no? Sí, profe, ya entraron más, nada más peso. Ah, por eso llegaron tarde, porque dijeron, ya acabó la clase, ahora van las decisiones importantes. Pues, y cómo dejarle tu voto a otro. Eso. A ver, paren la grabación.